Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros esta noche. En nombre de Ciencia del Sur, sean muy bienvenidas y bienvenidos al taller de invierno de escritura científica. Yo soy Daniel Duarte, editor general y de audiencias de Ciencia del Sur, y seré su anfitrión en estas dos jornadas del taller. El taller de invierno de escritura científica 2023. Esta capacitación estará a cargo del doctor Sebastián Grillo. Hoy toman este taller investigadores y estudiantes de varias ciudades del Paraguay, así como personas de otros países. Tenemos participantes desde México incluso. Brevemente les quería comentar sobre Ciencia del Sur para quienes no lo conocen. Ciencia del Sur es un portal de divulgación de periodismo y de educación científica desde Paraguay. Es el principal medio de comunicación de la ciencia del país. Eh, Nosotros estamos trabajando desde 2017 en estas tres aristas. Ya tenemos posicionados a nuestros productos como uno de los principales referentes de divulgación científica de Sudamérica. Tenemos ese enfoque regional a pesar de que estamos con sede en Paraguay. Bueno, eh, uno de los algunos logros, ahí pueden ver que obtuvimos en estos años premios locales, premios internacionales. Contamos ¿verdad? Con una labor divulgativa amplia. Estas son algunas imágenes de nuestros eventos realizados recientemente, el Festival Internacional de la Ciencia del Paraguay, que hicimos en Asunción, Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco. Realizamos también salidas de observación de aves, salidas de observación del cielo, conversatorios, charlas. Ahí se le puede ver al doctor John Matter, Premio Nobel de Física, que estuvo el año pasado en nuestro festival internacional. Eh, Realizamos eventos todos los meses, así como este, a veces virtuales, otras veces presenciales, tratando de llevar la ciencia, el acercamiento entre los investigadores y el público en general, así como el periodismo que hacemos a través de nuestro sitio web, cienciasdelsur.com, y las distintas plataformas donde estamos. También tenemos un newsletter que sale semanalmente. Seguramente si ingresaron a nuestra página web, les habrá saltado un aviso para suscribirse. Entonces, desde allí también estamos compartiendo novedades, convocatorias, becas, ofertas académicas y laborales del mundo de la ciencia, las universidades y la divulgación. Nuestra parte educativa lo hacemos a través de varios cursos y talleres. Organizamos ofertas académicas como esta para promocionar tanto la investigación en sí como la cultura científica, es decir, tanto al público especializado como al público general. Entonces, si quieren estar al tanto de estas nuevas ofertas, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Y finalmente les quería comentar sobre un programa de membresía que tenemos que se llama Ciencia del Sur, Comunidad Ciencia del Sur, donde invitamos a personas de todas las edades, desde niños, adolescentes, jóvenes universitarios, adultos y hasta instituciones y empresas a ser parte de Ciencia del Sur como miembros, apoyando tanto el periodismo independiente que nosotros hacemos, así como la divulgación científica y las capacitaciones. Los miembros de la comunidad tienen distintas ventajas, como acceso gratuito a eventos como este, que realizamos, les recuerdo, todos los meses, descuentos en otros eventos y cursos, acceso a las grabaciones de los cursos que ya realizamos, así como descuentos y beneficios exclusivos para los miembros. Así que si les interesa conocer más de Ciencia del Sur, les invitamos a ver nuestra página web. Estamos en todas las redes sociales. Y también nos pueden escribir a este correo si es que desean más información sobre algún producto o servicio en especial, así como para ofrecer también
alguna oferta académica que a ustedes les interese, pueden sugerirnos, pueden comentarnos lo que ustedes deseen, así que están invitados. Bueno, ya pasando a nuestro tema de hoy, el taller de escritura científica 2023 de invierno, lo pensamos por primera vez incluir el uso de la inteligencia artificial en la escritura científica, ya que, como saben, hay distintas herramientas disponibles para estudiantes e investigadores, así que esta es la novedad que nosotros incluimos en este taller que ya realizamos desde 2018. Es un taller tradicional, entonces es una innovación que promovemos desde Ciencia del Sur. Obviamente que es un curso de 2 días, es intensivo, no lograremos que sean investigadores de un día al otro, pero queremos incentivar una formación constante y sobre todo una guía de personas que realmente hacen investigación, que realmente están metidas en el tema, y por eso el día de hoy tenemos a nuestro profesor, el doctor Sebastián Grillo. Él es licenciado en Matemática Pura y máster en Ciencias de la Computación por la Universidad Nacional de Asunción y doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es investigador en matemática aplicada, computación teórica e inteligencia artificial y profesor de varias universidades de Paraguay. Está categorizado en el Programa de Incentivo a los Investigadores de Paraguay, PRONI, y es columnista de Matemáticas, Ciencias de la Computación y Educación de Ciencia del Sur. Así que les recomiendo leer sus artículos. Voy a compartir en el chat luego el link para que puedan acceder a sus columnas. Recientemente escribió uno sobre la inteligencia artificial, los modelos que existen y dónde se pueden aprender más sobre estos modelos en Paraguay. Algunos avisos sobre el taller. Usaremos este mismo link de Zoom para ambas jornadas, así que mañana pueden conectarse a este mismo, usando este mismo enlace. Las grabaciones de ambas jornadas van a ser enviadas con los certificados la próxima semana. Y también vamos a estar teniendo las preguntas, las respuestas, así que les invito a hacerlas, a aprovechar el tiempo con el profesor. Y sin más preámbulos, ya le paso la palabra al doctor Sebastián Grillo. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, escuchamos. Ok, genial. A ver, voy a compartir. Mostrar. No estoy acá no me está saliendo la opción de compartir por algún motivo, Sí. no sé si... Un momento, profesor, ya te habilito. Listo. Detener, iniciar foco. Subtítulo. No sé si tiene algo que ver que estoy usando una... O sea, generalmente entro en mi vieja computadora, que es una HP, ahora estoy entrando en una Mac, y no sé si por acceder a una Mac no me deja compartir. Estoy medio confundido. La primera vez que intento, ¿eh? ¿Te aparece el botón en el medio de compartir pantalla, profesor? Y eso es lo que no, eso me llama la atención. Con la HP me aparecía, ahora no me aparece. Si no, les ruego que me esperen unos 3, 4 minutos para iniciar con la otra computadora, a ver si es que se arregla ese problema. ¿Ok? Sí, profesor, no hay problema. Ok. Bueno, brevemente le esperamos al profesor, ya se va a volver a unir. Mientras les invito a revisar los artículos del profesor Grillo. Él ha escrito recientemente sobre los últimos modelos de inteligencia artificial, incluyendo el famoso ChatGPT.
Tenemos también artículos sobre la importancia para Paraguay, específicamente de la IA, como puede ser un trampolín, digamos, para la era del conocimiento. Próximamente vamos a estar habilitando un portal académico de Ciencia del Sur donde estaremos compartiendo cursos pasados que realizamos, incluyendo de inteligencia artificial. Entonces, van a poder allí consultar los materiales, las grabaciones. Les invitamos a dejar sus comentarios después de este taller, a sugerirnos nuevas capacitaciones que a ustedes les interese. Nosotros haremos el contacto entre los investigadores. Siempre queremos que sean investigadores para fortalecer la carrera científica en Paraguay, para fomentar ese intercambio, justamente el acercamiento entre la comunidad científica y el público general, desde todas las áreas, digamos, desde las ciencias físicas, las tecnologías, las humanidades y las ciencias sociales también. En Ciencia del Sur tenemos esa visión de que la ciencia es integral, comprensiva, en ese sentido amplio. Como les había mencionado, para quienes se están uniendo recién, no se preocupen si no llegan a captar todas las diapositivas que vamos a ir compartiendo en las grabaciones de este taller, así como el de mañana con todos, y las diapositivas también para que puedan estudiarlo con más detenimiento eh, luego con las grabaciones.
Hola, profesor, ¿ya estás con nosotros? Bueno, si desean pueden ir dejando sus preguntas en el chat, así el profesor después va a poder responderlas. Tenemos a varias personas que nos saludan desde Itapúa, desde Coronel Oviedo, como le había mencionado también tenemos personas de Ecuador. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos con un poquito de ruido de fondo, Te profesor. escuchamos con un poquito de ruido. Este sí me deja la opción de compartir, pero la computadora es medio vieja, entonces tiene ese problema. Ah, voy a ver si quitando algunas cosas. Ahora con otro micrófono. Sí, ahora un poco ¿Ahora me mejor. escuchan bien? ¿Me escuchan mejor? Sí, sí. Ok. Entonces, si no hay ningún problema con el audio, voy a proceder a compartir. Ahora sí me da la opción de compartir. A ver. El problema que tengo es que justamente esta computadora que ahora me conecté tiene como 10 años, lentísima, entonces por fin dije cambié de computadora, pero ahora me dio la sorpresa que la computadora no le sale, como es Mac, no le sale, no sé qué, no le sale la opción de compartir, rarísimo. A ver, bueno, espero que se me escuche, bueno, compartir. ¿Te Me aparece, sería entrar de profesor? vuelta, ¿no? Ahora cuando puedo No. compartir, ya va a ser, voy a irse de vuelta rápido. No sé, el problema de la... Bueno, disculpas por los inconvenientes técnicos. Eh, ya estará de vuelta el profesor, unos minutitos nada más, pero no se preocupen, vamos a cumplir el horario y a desarrollar todos los contenidos. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Será que no sería bueno que él te envíe los materiales y vos proyectas? Es una opción Sí, nada más. esa es la opción que vamos a hacer. Gracias, Laura. Bueno, Profesor, ¿me escuchás? En último caso, lo que podemos hacer es yo proyecto tu presentación y así... Te escucho, nada más que me sale que no me voy a compartir. O sea, como cuando salís y me salí todo de vuelta. ahora deberías poder. Ahora
En teoría tiene que aparecer mi presentación. ¿Se ve? Sí, sí, aparece, profe. Solamente que estamos con un poco de eco en tu audio. Había cambiado el micrófono. Realmente. A ver. Se me escucha mejor. No, ahora tenemos mucho ruido, mucho ruido. Ahora creo que mejor, profe. Pero la cuestión es cómo se me escucha. Si no, de última, esta computadora tiene muchos problemas. Lo que podemos hacer es te paso la presentación, entonces vas cambiando la presentación y hablo por la otra computadora, digamos, y que no puedo presentar. Pero no, esta tiene demasiados problemas. Bueno. Sin problema, profe. Bueno, ya me conecté con la otra computadora, te envío las presentaciones. Ok, profe, aguardo. Ahí te envié por WhatsApp. Entonces puedes aumentar, agrandar ese y cada vez que te haga cambio, ahí lo Sí, sin problema. cambia la. Ok. ¿Se ve? ¿Se están viendo? Sí, profe. Perfecto. Bueno, muchas Bueno, gracias por la paciencia y iniciamos. igualmente, gracias por la paciencia. Bueno, entonces, ya sin perder más tiempo, ¿puedes cambiar? Comenzamos el taller. El contenido, digamos, en esta primera parte
me voy a centrar más bien en lo que son las nociones básicas de metodología de investigación, redacción científica, la parte, digamos, de herramientas, incluyendo herramientas de guía, lo dejé para la segunda parte. Entonces, te adelantaste un poco. Entonces, ¿podemos avanzar? Siguiente. Entonces, bueno, la misma advertencia que dio Daniel, digamos, este taller, digamos, no tiene el objetivo de que salgan ya expertos en redacción científica, es más bien un inicio, digamos, está más bien orientado a investigadores, o sea, personas que se quieren iniciar en la investigación, y más bien estamos dando tips, digamos, de cómo es el camino para ir perfeccionándose, porque digamos que el tema de redactar bien es algo que uno aprende durante toda la vida, digamos. Toda la vida uno va aprendiendo nuevos trucos. Entonces, aquí, digamos, son recomendaciones iniciales de cómo uno tendría que comenzar, ¿no? Entonces, ¿podemos avanzar? Entonces, justamente como es un tema, o sea, como digamos, aprender a escribir es algo que, digamos, que se perfecciona con todos los años. Por ejemplo, pienso en uno de los grandes escritores alemanes que es Goethe, que él, digamos, escribió su obra maestra cuando tenía la edad de casi 80 años, ¿no? Que es Fausto, ¿no? Entonces, ese, bueno, no es redacción científica, pero bueno, también digamos que todo tipo de redacción tiene ciertos desafíos, ¿no? Entonces, lo que hace, digamos, lo que diferencia la redacción científica, o sea, aquello que lo hace especial lo vamos a detallar en cada punto, pero algo muy importante es que, bueno, digamos, una buena forma, digamos, de tratar de mejorar rápidamente es tratar justamente de apuntar a los mejores lugares, ¿no? Tratar de enviar trabajo a los mejores lugares donde uno va a recibir las críticas más pertinentes, ¿no? Entonces, a las revistas de alto impacto en su respectiva área, ¿no? Y también algo muy importante es que uno tiene que estar, digamos, preparado para que su trabajo sea criticado. Muchas veces esas críticas puede deberse a dos motivos. Uno es el contenido en sí del trabajo y otro a la forma en que uno lo escribe, ¿no? Entonces, justamente muchas veces los trabajos son rechazados o sea, puede ser un trabajo excelente que no sea bien presentado, ¿no? Entonces, esos sean, digamos, los dos elementos principales a la hora, digamos, de que sean aceptados, ¿no? A ver, alguien preguntó ahí si saben si los detectores comunes de plagio ya detectan también textos escritos con IA. Algo que vamos a hablar, digamos, eso todavía como metes la parte de herramientas, vamos a hablar en la segunda parte. Se está trabajando en herramientas que tratan de detectar, digamos, justamente trabajos que están escritos por inteligencia artificial. Eso digamos, está en desarrollo, como es algo que ha sido muy rápido, digamos, todavía no hay digamos, o sea, los creadores de estas herramientas generativas y están anunciando, digamos, herramientas para eso, ¿no? Entonces, eso, para no adelantarme demasiado, comento hasta aquí, ¿no? Yo lo que les pediría es lo siguiente, las preguntas, o sea, las preguntas que ahora mismo me dan preguntas que están orientadas exactamente a lo que estoy comentando, ¿no? Preguntas que no estén orientadas, digamos, a lo que estoy comentando en este momento, dejarlo para el final, porque si no se me corta la línea de lo que estoy comentando, ¿no? Nos desviamos todo el tiempo y ahí me cuesta, digamos, presentar. Entonces, digamos, estas preguntas, digamos, específicamente de herramientas, y se puede hacer al final, pero yo les sugiero que lo dejen más bien para la segunda parte, porque en la segunda parte nos vamos a centrar en ese tipo de herramientas, digamos, porque este taller me iba a entender que tenía que ser, digamos, algo completamente introductorio, ¿no? No estaba pensado para, ahora vi que hay algunos investigadores bastante experimentados, yo tenía entendido que era para gente en nivel inicial, ¿no? Entonces, esta primera parte yo presento cuestiones bien básicas, o sea, bastante básicas de lo que es la metodología de investigación y lo que es la redacción científica, y las cuestiones un poco más avanzadas lo estoy dejando para la segunda parte.
Entonces, justamente esas cuestiones que ustedes están preguntando lo vamos a tocar en la segunda parte, ¿no? Entonces, continúo con la presentación, digamos. Unas recomendaciones que se preparen para que su trabajo sea criticado, porque ese suele ser uno de los grandes choques que suelen tener los investigadores en su etapa inicial, ¿no? Que al principio duele, digamos, que algo con el que uno estuvo trabajando mucho tiempo se rechace, pero bueno, es parte normal, digamos, del proceso de formación de un científico. Entonces, a ver, ¿pueden la siguiente presentación? Entonces, bueno, por un lado, digamos, ustedes pueden tener un trabajo excelente, desde el punto de vista de o sea, el desarrollo científico, pero si ustedes si no está bien redactado, eso puede perder completamente, digamos, digamos, puede ser rechazado, puede parecer un trabajo, pierde su brillo, digamos, por más que sea un trabajo excelente, si la redacción no es completamente buena, digamos, el trabajo pierde su brillo y inclusive revisores expertos pueden tener dificultad, digamos, para revisar el trabajo. Y del mismo modo, por más que ustedes sean unos Shakespeare escribiendo, si el trabajo en sí mismo no tiene, digamos, el aporte científico suficiente, va a seguir siendo una mala investigación. Entonces, son dos cuestiones muy importantes, la parte de forma y la parte de fondo, ¿no? Entonces, la parte de forma es lo que es la redacción y la parte de fondo es lo que ustedes tienen que obtener justamente ganando experiencia en su carrera de investigación, ¿no? Por ejemplo, alguien acá me dice que es muy difícil empezar con revistas indexadas en Simago. Es muy difícil si no trabajar con investigadores experientes, digamos. Justamente una de las recomendaciones que suelo dejar al final del taller es que hay que comenzar a trabajar con gente que tiene experiencia. Si ustedes comienzan trabajando, digamos, como investigadores solitarios, digamos, así como aficionados, obviamente, digamos, van a tener muchos problemas y esa no es la forma recomendable. La mejor forma de comenzar a trabajar es con gente experimentada que ya comienza haciendo trabajo de primer nivel. Entonces, esa es mi recomendación y voy a repetirlo al final, ¿no? Un trabajo, entonces, de vuelta, un trabajo genial puede perderse como al no presentar los resultados. Aquí, por ejemplo, ahí ven una carta aparentemente llena de garabatos. Ese supuestamente es un manuscrito de un matemático genial de la época de la Revolución Francesa llamado Galois, que a los 22, 21 años revolucionó prácticamente el álgebra, ¿no? Es considerado uno de los matemáticos más geniales de la historia. Y el muchacho murió muy joven, ¿no? Es una de las grandes lástimas, digamos, la historia de la ciencia, alguien tan genial que ya a tan corta edad revolucionó su área y murió súper joven, ¿no? Y de hecho, casi se pierde lo que él descubrió, la teoría de Galois, justamente un nuevo enfoque para estudiar grupos. Casi se pierde porque el chico era extremadamente o sea, impulcro, digamos. No escribía de la forma, o sea, escribía de una forma muy, digamos, desordenada. Entonces, casualmente, un matemático, creo que fue un profesor que se interesó, digamos, trató de buscar trabajo de ese matemático genial, ya fallecido, encontró esto, de alguna forma consiguió descifrar todos esos garabatos y de esa forma no se perdió el trabajo de Galois, ¿no? Entonces, ese es el riesgo, ¿no? Por más genial que sea el trabajo, si no se presenta de forma adecuada, se puede perder, ¿no? Especialmente ahora que vivimos en una época que hay un mar, digamos, de trabajos en cada problema, hay cualquier cantidad, de forma mensual o incluso semanal o inclusive diario, salen trabajos, digamos, en distintas áreas, ¿no? Entonces, uno se puede perder, digamos, entre ese mar, digamos, de aportes en determinados problemas, ¿no? Entonces, cada vez más relevante, digamos, que un investigador sepa redactar bien, ¿no? No sé si alguien tiene una pregunta hasta aquí, que sea exactamente relacionada con lo que estoy comentando. Entonces, podemos avanzar. Siguiente slide. Algo también muy importante diferenciar es lo que es divulgación de difusión científica. Entonces, divulgación es justamente aquella redacción científica
de periodistas y científicos que está enfocado al público en general. Es, por ejemplo, lo que hace Ciencia del Sur. Trata de tomar temas técnicos y que estén disponibles a gente que no tiene una formación necesariamente científica o especializada en el área. En cambio, está lo que es difusión científica, que es lo que es justamente lo que tienen que hacer los científicos, que es tomar su aporte y transformarlo en un documento riguroso que pueda ser entendido por científicos y estudiantes. Está enfocado, digamos, no está enfocado al público general, sino a científicos, estudiantes. La difusión científica se está asumiendo de que tus lectores manejan, tienen una base, digamos, de conceptos básicos, digamos, dentro de esa área. Y eso depende del área, ¿no? Por ejemplo, lo que puede ser, por ejemplo, muy básico, o sea, la matemática puede ser muy básica en áreas ingenieriles, puede ser, por ejemplo, muy avanzada para áreas que no están habituadas a las exactas, ¿no? Ese tema de qué es básico y qué no es básico es relativo al área, ¿no? En cambio, bueno, en la divulgación científica se asume de que el público en general tiene una formación, digamos, que llega hasta colegio, digamos, ¿no? Digamos, a cierto punto, ¿no? Es decir, una educación que es común, digamos, que se esperaría de la mayoría, ¿no? Entonces, uno tiene que explicar muchas cosas. Y lo básico es mucho más, ya no depende tanto del área, digamos. Uno tiene que explicar, digamos, el comienzo si uno quiere realmente llegar a ese público en general, ¿no? Entonces, este taller, digamos, nos enfocamos más bien en el tema de difusión científica, ¿no? Cómo es que, recomendaciones de cómo tomar tu trabajo y que sea presentado un documento científico acorde a tu área y a tus colegas, ¿no? Entonces, siguiente slide. Y bueno, también es muy importante, digamos, tener una clasificación, digamos, de distintas disciplinas científicas, ¿no? Entonces, en metodología de investigación hay tres clasificaciones básicas de lo que es la ciencia, ¿no? Por un lado tenemos lo que es la ciencia pura, también se le suele llamar ciencia pura o básica, bis la ciencia aplicada. Entonces, se le suele llamar ciencia pura o básica a la ciencia que está enfocada a preguntas solamente en el punto de vista del conocimiento, sin interés particular en alguna aplicación. Solamente, digamos, está más enfocado a responder esa pregunta porque es interesante desde el punto de vista científico. Un ejemplo extremo de eso podría ser la pregunta de cómo se inició el universo, supongamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó hace 14.000 millones de años, ¿no? Esa es una pregunta filosófica fundamental, que es simplemente básico, porque, digamos, saber lo que pasó hace 14.000 millones de años difícilmente tiene una aplicación directa, ¿no? Puede ser, digamos, que una teoría que explique eso después tenga ramificaciones que nos permitan conseguir cosas aplicadas, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la relatividad, digamos, que tiene aplicaciones en la exploración espacial, ¿no? Pero al principio, digamos, eso no es ese no es, digamos, el motivo principal, digamos, la aplicación, o sea, uno está motivado a hacer ciencia pura porque históricamente sabemos que eso ha llegado a grandes logros, eso nutre después a la ciencia aplicada, pero es completamente impredecible, ¿no? Eso es lo contrario a la ciencia aplicada. En la ciencia aplicada uno propone el problema y aquello donde la aplicación está enfrente tuyo, digamos, no es algo, digamos, no es una posibilidad, digamos, ¿no? En el caso de la ciencia pura, esa aplicación puede venir como no puede venir, mientras que en el caso de la ciencia aplicada, la aplicación es inmediata. Por ejemplo, la medicina está llena, por ejemplo, de cuestiones aplicadas, ¿no? Lo más común, por ejemplo, hacer investigación buscando la cura contra el dengue, la cura contra el chikungunya, la cura contra el SIDA, ¿no? Ahí ya, cuando hablamos de cura, ya tenemos la aplicación ahí enfrente nuestro, no es que simplemente buscamos una cura por curiosidad, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. Y también algo también que quiero aclarar respecto a esta clasificación es que en cierta forma, estos más bien son tonos de grises, digamos, porque hay áreas, digamos, que tienen un aspecto puro y un aspecto
aplicado también, ¿no? No necesariamente se puede decir de que sí o sí una ciencia es pura o aplicada, ¿no? Hay términos medios, ¿no? Dependiendo de qué tan inmediata sea esa aplicación. También está la clasificación de formal y empírico. Esto también tiene muchos tonos grises, ¿no? Cuando hablamos de formal, ciencias formales, hablamos, digamos, en el orden de justamente el orden de las ideas, digamos. Una ciencia formal, digamos, se centra en estructuras lógicas y matemáticas, ¿no? Más bien en estructuras ideales, ¿no? Entonces, las ciencias teóricas suelen ser más formales, ¿no? O sea, las que se basan en constructos lógicos, ¿no? Que pueden ser la matemática, la lógica y cualquier ciencia teórica, ¿no? Suelen usar más ese tipo de constructos ideales, ¿no? Lo cual es su contrario de la ciencia empírica, ¿no? Que estudia aquellas entidades, digamos, que son más concretas, ¿no? Que pueden encontrar concretamente en el universo, digamos, porque, digamos, los modelos teóricos son modelos ideales. Estamos idealizando, creando estructuras matemáticas o ideales de lo que es, digamos, fenómeno, ¿no? Inclusive tenemos ciencias puramente formales, por ejemplo, donde, por ejemplo, en matemática podemos crear sistemas axiomáticos, por ejemplo, que son un ejemplo. Recuerda la geometría euclídea, ¿no? De que supuestamente nosotros vemos el mundo de forma euclídea, es decir, por ejemplo, dos rectas paralelas no se pueden tocar, ¿no? Eso dice la geometría euclídea, ¿no? Y se han propuesto, por ejemplo, geometrías donde las rectas paralelas se pueden tocar, ¿no? Entonces, ese tipo de geometrías son constructos completamente formales, ¿no? Que no necesariamente existen en el universo, ¿no? Entonces, se entiende más o menos la idea, digamos, lo formal. Las ciencias formales se centran mientras más formales se centran más en estructuras, digamos, en conceptos ideales, mientras que la ciencia empírica se centra más bien en fenómenos concretos que existen dentro del universo. Entonces, ejemplo de ciencias empíricas, ciencias más empíricas, por ejemplo, son aquellas que sean lo menos teóricas posible, ¿no? Entonces, que se enfoquen más pues, sobre todo las que usan más experimentación, son las más empíricas, ¿no? También está el contraste entre ciencia exacta y ciencia inexacta, ¿no? Entonces, en el tema de ciencia exacta, como dice el nombre, son aquellas ciencias, digamos, donde los resultados son precisos, ¿no? Desde el punto de vista matemático, ¿no? Mientras que en ciencia inexacta son aquellas donde es difícil, digamos, tener un número exacto preciso para el problema, ¿no? Entonces, en ciencias exactas estamos bien acostumbrados a las matemáticas, la física, la química, y en ciencias inexactas se suele hablar más de humanidad, de sociología, por ejemplo, donde muchas veces es complicado, digamos, dar un número exacto, psicología, ¿no? Inclusive en meteorología se suele considerar una ciencia inexacta porque, por ejemplo, tratar, digamos, de saber exactamente el clima, predecir el clima a partir de los valores actuales, digamos, cómo está, digamos, el estado del tiempo. Disculpen, clima no, digo el estado del tiempo de aquí a unos días es bastante difícil, complicado, es más probabilístico, ¿no? Entonces, también meteorología se suele meter en la parte de ciencia inexacta, ¿no? Entonces, siguiente. Entonces, algo también que es importante comentar, el tema de comunidades científicas, ¿no? Yo soy de ciencia de la computación y dentro de ciencia de la computación existen muchas, digamos, comunidades. Digamos, lo interesante de ciencia de la computación y creo que es uno de los motivos por el cual me dio una capacidad, digamos, no una capacidad, sino una mayor experiencia con digamos, distintas disciplinas, es que justamente la ciencia de la computación en sí es muy variada. Existe, por ejemplo, por un lado tenemos la computación teórica, que es muy formal, que muchas veces trabajan con modelos ideales de lo que es una computadora, ¿no? Y por otro lado también tenemos áreas, por ejemplo, que son ingeniería de software, que suelen lidiar, por ejemplo, con
con el tema de cómo crear un software que sea usable y que haga a la gente feliz, ¿no? Entonces, en ese caso donde la máquina tiene que interactuar con seres humanos, tenemos, digamos, las herramientas, digamos, se parecen un poco más las usadas, por ejemplo, para la hora de ver si la herramienta es apropiada para la persona, usamos herramientas que son más parecidas a la de sociología, ¿no? Encuestas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, inclusive es muy difícil, digamos, decir, porque vos sos de tal área en general, se tiene que hacer de esta forma, ¿no? Entonces, digamos que cada comunidad tiene su forma de escribir, tiene sus metodologías, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es muy difícil que yo les diga sí o sí, digamos, si hacen esto, va a ser perfecto, ¿no? Lo que les puedo dar son recomendaciones generales, ¿no? Y una de esas recomendaciones generales es tener muy en cuenta cómo es la forma que se escribe, digamos, dentro de cada comunidad, ¿no? ¿Dónde ustedes quieren publicar? ¿Cómo es la forma que que se presentan esos artículos, ¿no? Porque aunque en este taller vamos a hablar de las similitudes, también hay muchas variaciones en la forma en que se escribe, tanto en la comunidad de medicina, biología, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive, como repito, dentro de la misma comunidad de computación hay varias comunidades que tienen distintas formas de trabajar, ¿no? Entonces, eso es algo que uno tiene que estar consciente, ¿no? Aquí, por ejemplo, puse una ejemplificación, por ejemplo, esta es una área donde yo trabajo, ¿no? Está la computación teórica que tiene una intersección con la parte de inteligencia artificial y inteligencia artificial tiene otra vez sus comunidades, ¿no? Que tienen distintas formas de hacer las cosas y muchas veces se pelean entre comunidades, ¿no? O sea, no se ponen de acuerdo, digamos, en cuestiones metodológicas, ¿no? Entonces, eso es parte, digamos, de la ciencia, ¿no? De que está hecho por seres humanos, digamos que y los seres humanos tienen sus escuelas, ¿no? Entonces podemos ver a cada comunidad como una escuela, en cierta forma, ¿no? Siguiente. Entonces voy a comenzar hablando de los principios de la ciencia, digamos. Que, digamos, aunque cada comunidad tiene hace algunas cosas de forma un poco distinta, digamos, todo parte digamos, los principios filosóficos de la ciencia, ¿no? Uno de esos es la falsabilidad, ¿no? La falsabilidad es que mi metodología tiene que ser capaz de dar respuesta a mi pregunta, ¿no? Generalmente lo que se suele trabajar más con el tema de hipótesis, ¿no? Uno tiene una pregunta, ¿no? Y, digamos, para que sea una pregunta científica, tiene que ser una pregunta falsable, es decir, por lo menos tiene que ser capaz de determinar si es falsa, ¿no? Esa hipótesis, ¿no? Uno tiene una hipótesis y tiene que por lo menos ser capaz de determinar si es falsa, ¿no? Si uno no es capaz de determinar, o sea, si esa pregunta no es imposible, digamos, determinar su falsabilidad en todo sentido, entonces probablemente no sea una pregunta científica, sino puede ser una pregunta filosófica, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pregunta que no es científica es, por ejemplo, si existe Dios, ¿no? Porque Dios es un concepto muy, muy general, ¿no? Entonces, ahí puede tratar de refutar un Dios determinado. Por ejemplo, el Dios romano Júpiter puede ser que haya cierta inconsistencia y por eso la gente no crea en Júpiter actualmente, ¿no? Pero el concepto general en sí, digamos, encaja más dentro de la metafísica, ¿no? Dentro de sí el concepto de Dios es más metafísico que físico, ¿no? Entonces, digamos que no es una pregunta falsable, ¿no? Escapa de la ciencia, digamos, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, capaz tu Dios no existe por esta cuestión, ¿no? Pero uno puede pensar en un Dios un poco más abstracto, ¿no? Entonces, no tiene sentido, digamos, discutir ese tema desde el punto de vista de la ciencia, no es una pregunta falsable. Después está el tema de la reproducibilidad, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo la pregunta, digamos, que se puede, digamos, la hipótesis que yo puedo, de alguna forma se puede mostrar que es falsa o no, está el tema de la reproducibilidad, digamos que la metodología que yo emplee tiene que ser reproducible por otras personas, ¿no? Si yo uso una metodología que nunca más puede ser reproducible por otra persona, bueno, ese es un problema de reproducibilidad y atenta, digamos, con los principios de la ciencia, ¿no? De hecho, actualmente existen áreas, digamos, que están en los bordes en los principios de la ciencia, ¿no? Aquí puse la foto, por ejemplo, del CERN, no del CERN, digamos, del LHC,
que es el Large Hadron Collisionator, que no me acuerdo bien cómo es el nombre en inglés, bueno, pero LHC es, que supuestamente es la máquina del fin del mundo que van a usar para acelerar partículas y encontrar, digamos, tratar de encontrar, o sea, al final encontrar el bosón de Higgs, ¿no? Esa, digamos, hasta ahí digamos, están los límites de la física experimental, ¿no? Pero después hay otras teorías, por ejemplo, la teoría de las cuerdas, que dice que a escala mucho más fundamental, todos son prácticamente, nos componemos de cuerdas que vibran, digamos, de una forma muy intuitiva y grosa, ¿no? Podemos decir, ¿no? El problema, digamos, de esa teoría es que para poder contrastar, falsarla, tendríamos que construir un acelerador del tamaño del sistema solar, digamos. La cantidad de energía que necesitaríamos para poder contrastar esa teoría ya está totalmente fuera, digamos, de la capacidad de la tecnología actual, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas áreas más teóricas están en una crisis científica, ¿no? Porque están escapando de los principios de la ciencia, ¿no? Entonces, inclusive el tema del LHC, digamos, solamente ese aparato es tan gigantesco, digamos, que el mundo solamente pudo construir uno solo, ¿no? Y digamos que también podríamos ser un poco críticos en el tema de la reproducibilidad, no solamente bueno, por un lado, el tema de la reproducibilidad, por lo menos, digamos, ellos pueden repetir los experimentos varias veces, ¿no? De esa forma se ha validado el tema del bosón de Higgs, ¿no? Lo que sí es prohibitivo es construir más de uno de esos aparatos, ¿no? Entonces, digamos, estos son los principios ideales, ¿no? Eso no implica de que muchas veces algunos problemas sean tan complicados, digamos, que choquen con estos principios básicos, ¿no? Entonces, siguiente. Entonces, algo muy importante es que justamente la redacción científica y las metodologías que usamos para evaluar y revisar artículos científicos justamente parten de esos dos principios, de falsabilidad y de reproducibilidad. Justamente los dos argumentos más fuertes para rechazar un trabajo de investigación, independientemente de la redacción, me refiero solamente a la parte de fondo, es justamente o que no sea reproducible o que no sea falsable, ¿no? Y el tercero puede ser que no sea suficientemente relevante, ¿no? A veces puede ser que sí sea falsable y reproducible, pero el problema no sea suficientemente interesante o relevante para el área, ¿no? Esa parte de relevancia es mucho más subjetivo, ¿no? Entonces, el sistema, digamos, que usamos justamente para revisar trabajos, digamos, evaluar trabajos, es el tema de lo que es la revisión por pares. La revisión por pares se aplica justo tanto en revistas científicas como congresos científicos. Consiste en que uno somete un trabajo, ¿no? Un artículo y la revista busca especialistas de esa área para justamente criticar el artículo, ¿no? Generalmente suelen ser 3 los revisores, 2 o 3, ¿no? Al menos en mi área, ¿no? Entonces les suele dar una semana, entonces cada uno, después de un tiempo, te avisa, ¿no? Si es que el trabajo pues es rechazado por alguna falla mayor. Cuando me refiero a falla mayor, puede ser porque no sea reproducible, no sea falsable, o inclusive hay un error grave, ¿no? O si no, puede ser que les diga generalmente que hay algunas cosas que mejorar, ¿no? Generalmente siempre, nunca me ha tocado, digamos, que no hay algo que mejorar, ¿no? Siempre hay algo mejorable, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos le aceptamos, pero sería bueno que corrija estos pequeños errores, ¿no? Porque casi siempre hay algunas cuestiones, digamos, que se escapan, ¿no? Entonces, esa metodología es común tanto en revistas científicas y congresos científicos, nada más que la diferencia entre revistas científicas y congresos científicos es que las revistas generalmente te dan, digamos, ese segundo round, ¿no? Para mejorar. En el caso de congresos científicos, se acepta o se rechaza, ¿no? Y te suelen
las mejoras, ¿no? Pero no están condicionados, digamos, la aceptación no está tan condicionada a esas mejoras porque los congresos científicos se hacen de forma anual, ¿no? Entonces, las revistas científicas, digamos, tienen una cantidad de tiempo mucho mayor para realizar trabajos, ¿no? Entonces, congresos científicos se suele centrar más en aprobado o no aprobado, aunque siempre dan recomendaciones, se apruebe o no se apruebe, siempre suelen dar recomendaciones, mientras que las revistas científicas tienen la opción, digamos, de aprobarte después de varios rounds, ¿no? De que uno envía, te pide mejoras, vuelve a reenviar y así sucesivamente, ¿no? No es un sistema perfecto, obviamente tiene algunos problemas que vamos a discutir más adelante, pero es lo mejor que hemos tenido hasta ahora y gran parte, digamos, digamos, el desarrollo, el rigor de la investigación actual se debe a esta metodología, ¿no? Entonces, siguiente. Entonces, bueno, está el tema, digamos, de que no cualquier lugar es bueno a la hora de enviar trabajo, ¿no? Vamos a ver más adelante que las revistas están clasificadas por su impacto y su área. Y por lo general, revistas y congresos que no están en inglés tienen bajo impacto porque suelen ser congresos regionales, ¿no? Suelen ser congresos regionales que, digamos, como están limitados a comunidades muy pequeñas, entonces no suelen tener gran impacto. La tendencia actual es que básicamente o sea, cada vez es más difícil encontrar congresos o revistas que no estén en inglés y a la vez estén en los índices más importantes, ¿no? Cada vez los índices más importantes están, o sea, ese tipo de revistas que no están en inglés progresivamente están desapareciendo. Entonces, justamente, y tiene sentido, porque la ciencia tiene, o sea, uno de los, digamos, de los principios básicos que no comenté ahora, pero digamos, más deseable de la ciencia es que sea universal, digamos, que la investigación sea interesante y relevante para todo el mundo, ¿no? Entonces, digamos, si usas un idioma que no sea entendido por otras personas, básicamente te está cerrando, ¿no? A las otras comunidades. Obviamente no todo el mundo habla en inglés, pero bueno, el inglés es el idioma más globalizado y entonces digamos, hoy en día por eso todos los congresos y las revistas más importantes están en inglés. Entonces, bueno, es el idioma que ha elegido la comunidad, digamos, se ha elegido históricamente. Antes, en la época medieval y en la edad antigua, el idioma de la ciencia era el latín, ¿no? Ahora, después, con el pasar del tiempo, el latín dio lugar al inglés, ¿no? Y hay que tener cuidado con las revistas depredadoras, que son revistas que no le importa la calidad, sino lucrar con investigación y con tal de lucrar, te van a publicar cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de revistas vamos a hablar más adelante. Entonces, el siguiente slide. Entonces, bueno, las recomendaciones, aquí están 3 índices muy importantes. Uno es el Web of Science para journals, después está el SJR, que es para journals o eventos, y después también está Scientific Direct, ¿no? Para journals y eventos también. Entonces, esos son los 3 rankings más importantes. Pero bueno, también hay otros rankings, digamos, o sea, estos son los más importantes en la ciencia en general. Igual hay áreas, digamos, donde hay otros rankings que también tienen su importancia, ¿no? O sea, no estoy diciendo que estos sean los únicos rankings de importancia. Dependiendo del área puede aparecer otros rankings, ¿no? Pero para la ciencia en general, digamos, estos son los rankings generalistas más importantes, ¿no? Que son más comunes, que son comunes a todas las áreas. Siguiente. Entonces, aquí también hay unos links, digamos, de listas negras, ¿no? Hay distintas listas recopilando revistas, congresos y editoras depredadoras, ¿no? Entonces, si ustedes quieren publicar en algún lugar y ese lugar aparece en una de estas listas, entonces es una alerta de que está considerada como un medio depredador por la comunidad, ¿no?
Entonces, siguiente. Entonces, ahora vamos al tema, digamos, antes de trabajar antes de redactar. Nos estamos asumiendo que ya hemos hecho el trabajo de investigación, ¿ya? O sea, tenemos algo, digamos, dentro de la metodología de nuestra área hemos desarrollado algo, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos 3 preguntas antes de transformar eso en un artículo, ¿no? Primero es el tema de cuál es la pregunta de investigación, ¿no? La pregunta de investigación es algo que se suele pedir dependiendo del área o los trabajos, digamos, hay anteproyectos o formato de anteproyectos o de revista o de artículos que suelen pedir, digamos, pueden pedir lo que es pregunta de investigación, ¿no? Otros no, pero implícitamente todo artículo tiene, por más que no se haga la pregunta de forma explícita, implícitamente siempre para que ese trabajo tenga sentido, siempre tiene que haber, digamos, una pregunta de investigación. Para comenzar, ¿qué es investigación? Investigación es justamente justamente llenar un hueco de conocimiento, digamos. Es justamente lo que es investigación es generar conocimiento. Entonces, para generar conocimiento tiene que haber un vacío de conocimiento, ¿no? Si en un área, digamos, sabemos absolutamente todo, entonces no tiene sentido hacer investigación en eso, ¿no? Porque investigación es generar conocimiento. Si la intención de ustedes es generar un producto o algo concreto, no estamos hablando necesariamente, digamos, de investigación, sino de desarrollo, ¿no? Es importante diferenciar entre investigación y desarrollo. Investigación está orientado a la generación de conocimiento, desarrollo está orientado a algo concreto, ¿no? Un producto, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces el desarrollo de un producto, o sea, muchas veces las dos cosas están encadenadas, ¿no? Obviamente. Muchas veces al hacer una investigación se consigue un producto, o inclusive a la hora de tratar de crear un producto, se responden preguntas de investigación, ¿no? Pero es muy importante conceptualmente, digamos, saber la diferencia entre uno y lo otro, ¿no? Entonces, para que una investigación tenga sentido, uno tiene que identificar un vacío de conocimiento. Que la mejor forma de representar ese vacío de conocimiento suele ser con una pregunta, ¿no? Entonces, preguntas concretas, por ejemplo, independientemente de si es un problema puro o aplicado, ¿no? Por ejemplo, el tema hablé de medicina, ¿no? Que en la época de COVID estábamos llenos de preguntas de investigación, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza, por ejemplo, cómo matar al virus, ¿no? Cómo curarse del virus, ¿no? Obviamente eso eran preguntas aplicadas que después iban a dar a lugar el desarrollo, ¿no? de productos concretos, ¿no? De vacunas, de medicinas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que está implícitamente comenzó como eran problemas de investigación, no sabíamos nada del virus, estábamos llenos de preguntas, ¿no? Entonces, también, inclusive a un nivel mucho más bajo, para poder, digamos, inclusive antes de trabajar, desarrollar la misma investigación, o sea, de trabajar una investigación, investigar mismo, uno tiene que hacerse también la pregunta de si uno puede responder a esa pregunta, ¿no? Porque yo puedo agarrar y, bueno, voy a tratar, digamos, por ejemplo, responder algo que, o sea, si trato otra vez de responder algo que está fuera de mis medios, también está mal encuadrado, ¿no? Algo muy importante de un artículo científico es que tiene que ser capaz de responder algo. Por más pequeño, minúsculo que sea, tiene que ser capaz de responder algo, ¿no? Entonces, si yo formulo una pregunta y soy incapaz de responder a esa pregunta, entonces yo no tengo exactamente un resultado en sí. No estoy aportando nada, solamente o sea, cuando uno redacta un artículo, está en teoría está aportando algo que no se sabía, por más pequeño que sea, ¿no? Entonces, si uno aportó algo pequeño, bueno, uno va a tener una pregunta pequeña, ¿no? Pero para que sea investigación, efectivamente tiene que haber una pregunta, por más pequeña que sea, y tiene que ser respondida, ¿no? Porque si yo no lo respondo, entonces no tengo resultado, básicamente, ¿no? Entonces, digamos, con estas dos cuestiones, uno ya puede decir hacia dónde apunta este trabajo, ¿no? Hacia dónde, qué estoy buscando, ¿no? Entonces,
esa pregunta de investigación es muy importante a la hora de redactarlo, ¿no? Redactar el trabajo, pero yo lo recomiendo no solamente a la hora de redactar, sino inclusive antes de hacer la investigación misma, uno tiene que tener claro, digamos, esa pregunta, ¿no? Porque en base a esa pregunta inicial, uno va ya la metodología que uno va a elegir ya va a estar encadenado a eso, ¿no? Entonces, si yo no sé lo que quiero responder, ya estoy comenzando mal, ¿no? Lo primero que hay que tener es la pregunta, ¿no? Y tener una pregunta que esté dentro de mis posibilidades, ¿no? Entonces, siguiente. Entonces, aquí pasamos a la filosofía de un texto científico, ¿no? Esta filosofía, digamos que parte de la filosofía de la metodología de investigación. Hablamos que la metodología de investigación buscamos la reproducibilidad, buscamos la falsibilidad, ¿no? Entonces, la filosofía de la redacción científica se deriva justamente de esos, de la filosofía básica de la ciencia, ¿no? Entonces, uno de esos es no dejar lugar a ambigüedades, ¿no? ¿En qué sentido? Recordemos lo que es la reproducibilidad, ¿no? Si mi artículo se puede entender de muchas formas distintas, yo estoy atentando contra la reproducibilidad, ¿no? Porque la idea es dar una receta que sea exacta, que alguien, digamos, que no se puede interpretar de 2 o 3 formas distintas, sino que solamente se puede interpretar de una sola forma, ¿no? Es decir, que no tenga ninguna ambigüedad, ¿no? Porque si se puede interpretar de varias formas, estoy atentando contra la reproducibilidad, ¿no? Va a ser más difícil reproducir mi trabajo, o puede que mi trabajo se reproduzca de mala forma, ¿no? Entonces, ese primer punto va hacia justamente está apuntado al tema del principio de reproducibilidad, ¿no? Después, algo muy importante y también uno de los grandes desafíos de la redacción científica es representar ideas complicadas de la forma más simple posible, ¿no? Entonces, ese es el gran desafío en la redacción científica, ¿no? Porque uno está presentando ideas nuevas, ¿no? Ideas que pueden ser muy técnicas, que pueden ser muy formales. Entonces, justamente hacer que eso sea digerible para otros seres humanos que no han estado meses o años como ustedes pensando en eso, es todo un desafío, ¿no? Es algo no es fácil, ¿no? Especialmente si lo hacen por primera vez, ¿no? Y también va por el tema, esa parte, bueno, también está encadenado al tema de reproducibilidad, ¿no? El tema de hacerse entender, ¿no? Mientras más simple sea su forma de explicar, más reproducible va a ser su trabajo, ¿no? Después, otra cuestión es el tema de fundamentar toda afirmación. Justamente el usar referencia, de dónde yo quité, digamos, lo que estoy afirmando, ¿no? Hay 2 formas, digamos, de fundamentar lo que estoy afirmando. Uno puede ser a partir de trabajos de otras personas o a partir de mis propios resultados, ¿no? Yo hago experimentos o demostraciones matemáticas o teoría o lo que ustedes quieran, y en base a eso yo afirmo una afirmación, ¿no? Es decir, acá no hay opinión, ¿no? No es que yo pongo aquí en el artículo, bueno, yo digo que es esto aquí porque yo creo que así, y bueno, conténtese con eso, ¿no? Eso está prohibido en la redacción científica, ¿no? Hay que fundamentar toda afirmación, ¿no? Y también el tema de sintetizar, digamos, el texto, digamos, de que no tenga una extensión absurdamente, no sé, excesivamente extensa, ¿no? En el sentido, recordemos, digamos, de que la redacción científica apunta justamente a público especializado, ¿no? A diferencia de libros, o sea, los libros didácticos suelen ser mucho más extensos que los artículos, porque, digamos, los libros de educación que se usan en la universidad, digamos, un profesor, están pensados justamente a introducir a un público, un nivel más básico al área, ¿no? En cambio, en los artículos se asume que el público está más especializado. Entonces está mucho más sintetizado, digamos, el texto. Va más directo al grano, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que hablé hasta aquí. Entonces, si no, siguiente.
Entonces comienzo a detallar un poco estos principios de la redacción científica, ¿no? Primero, que todo lo escrito pertenece a una de estas categorías. Es una afirmación propia, es decir, yo lo estoy afirmando desde mi trabajo, entonces yo lo fundamento con pruebas, ¿no? Y esas pruebas dependen del área, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, si es matemática, las pruebas son pruebas matemáticas. Si es una ciencia experimental, química o biología, sería con experimentos, ¿no? O si es computación, dependiendo de qué área de la computación, por ejemplo, si es inteligencia artificial, se suele fundamentar, por ejemplo, con pruebas, simulaciones, pruebas de modelo, ¿no? Que corro un modelo sobre un problema y evalúo el desempeño del modelo, ¿no? O etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es la evidencia que yo consigo con mi propia metodología, con la metodología requerida por mi área, ¿no? Y después están las afirmaciones ajenas, es decir, yo no es que no estoy afirmando yo, sino que estoy quitando de otro lado, ¿no? Entonces, si ustedes lo quitan de otro lado, tienen que comentar de dónde lo quitaron, o si no es plagio, ¿no? Ese tema de plagio lo vamos a detallar más adelante, que es muy importante para los investigadores que se están iniciando. Y bueno, hay una tercera categoría que, bueno, no es afirmación, pero es el tema de lo que es conjetura, ¿no? Digamos, no estoy afirmando, sino que estoy conjeturando, digamos, en base, yo vi, o sea, especialmente cuando hablamos de la delimitación de mi trabajo, ¿no? Supongamos que yo hice que mi trabajo y hasta cierto dominio, supongamos que, bueno, yo soy investigador, desarrollo una medicina que cura el dengue, ¿no? Entonces, bueno, curé el dengue, bien, demostré que con mi metodología que cura el dengue, y puedo hacer una conjetura, ¿no? Puedo decir, bueno, dado que el dengue y el chikungunya tienen ciertas similitudes, puedo conjeturar, tengo evidencia de que posiblemente esta medicina pueda curar chikungunya, ¿no? Entonces, eso es una conjetura, ¿no? Entonces, las conjeturas no salen de la nada, ¿no? También tienen cierta fundamentación, ya puede ser, digamos, en mi propio trabajo, inclusive de mis trabajos anteriores, ¿no? Es, digamos, el único caso donde yo puedo, digamos, se da la licencia de dejar cuestiones abiertas es a la hora de conjeturar, ¿no? Pero hay que dejar muy claro, digamos, que uno está conjeturando, ¿no? Y esa parte de las conjeturas se suele dejar al final, ¿no? Digamos, una vez que en la conclusión, eso vamos a hablar más adelante, cuando uno ya, digamos, obtuvo resultados, analizó lo que obtuvo y lo contrastó, lo discutió con los autores del área, uno ya puede comenzar a hablar de cuestiones abiertas en el problema o de preguntas abiertas, entonces ya puede tratar de formular hipótesis, ¿no? Que sean esas conjeturas, ¿no? Especialmente cuando hablamos de trabajo futuro. Entonces, siguiente, si alguien no tiene una pregunta, una segunda regla es que, bueno, el texto no es un código de computadora, esto es especialmente para la gente que es de programación, digamos, y la gente de ciencias formales, que no basta con que el texto sea lógicamente perfecto y totalmente coherente. También tiene que tener, recordemos de que el artículo tiene que ser leído por seres humanos, ¿no? A veces a nosotros los de ciencias, especialmente los ciencias mientras más exactas son, más nos olvidamos de esa parte. Entonces, es muy importante, digamos, de usar un lenguaje claro, ¿no? El tema de usar un lenguaje amigable con el lector, digamos. No en el sentido de ser informal, ¿no? Algo muy importante de que hablamos, que hablé, digamos, que vamos a hablar más adelante, digamos, que el lenguaje tiene que ser formal, digamos, ¿sí? Eso es inevitable, ¿no? No puede, digamos, usar lenguaje de la tener un trabajo científico, ¿no? Especialmente porque ese lenguaje informal suele ser ambiguo, más ambiguo, ¿no? Pero sí que las oraciones, digamos, o sea, el lenguaje sea lo más simple posible, porque justamente a la hora de, si nosotros queremos transmitir ideas complejas, lo mejor sería que el lenguaje sea lo más simple posible, porque si ustedes usan lenguaje complejo, digamos que harían que esas ideas sean más inaccesibles, ¿no? Entonces, una recomendación es usar conjugaciones lo más simples posible, ¿no? Tratar de hacer oraciones tipo sujeto, verbo, predicado, ¿no? Entonces,
al hacer que usar, cuando hablo de conjugaciones simples, puedo usar el presente simple, o capaz un pasado simple, o digamos, conjugaciones, o sea, ninguna conjugación rebuscada, ¿no? Nada de subjuntivo y cosas así. Pues, conjugación y tiempo, ya me olvidé ya lo que estudié, o sea, lo que me acuerdo de castellano, de la cantidad de conjugaciones que hay. Bueno, en redacción científica usamos muy poco, ¿no? O sea, tratamos de usar lo menos posible, digamos, las más simples, porque, por un lado, eso puede dar lugar a ambigüedades y también hace que se le dificulte al lector, digamos, captar esas ideas complejas, ¿no? Entonces, esa es la recomendación para evitar ambigüedades. Siguiente slide. También para aquellos que tengan que usar matemática, especialmente para las áreas de ciencias exactas, el tema de notaciones, definir variables suele ser un tema bastante importante, ¿no? En el sentido de que si con el lenguaje nos complicamos, con la matemática fácilmente es más fácil, digamos, marear al lector. Pongo, por ejemplo, mi experiencia en la maestría, ¿no? En la maestría, la primera vez que me tocó escribir un artículo científico, entonces, por ejemplo, agarraba y definía, por ejemplo, tal cosa X, después la misma cosa le llamaba Y y la misma cosa le llamaba Z, ¿no? Y después me llamó la atención, mi orientador me dijo, ¿cómo se va a entender esto? Y ahí me di cuenta, ¿no? Que justamente cuando uno elige una notación matemática, cuando uno dice esta variable representa, si X es tal variable, uno tiene que conservarlo a lo largo del documento, ¿no? Uno lo define al comienzo y se sigue usando del comienzo hasta el final, ¿no? Yo lo que hacía era definir tal cosa, después me olvidaba, lo volvía a redefinir en otra parte del texto, después lo volvía a redefinir en otra parte del texto, y el lector se volvía loco, ¿no? Entonces, esas son cosas que uno no se da cuenta cuando es principiante, ¿no? Pero ahora que lo pienso en retrospectiva, me di cuenta que me agarró en la cabeza cómo puede ser que yo escriba de esa manera, ¿no? Pero eso es algo simpático que uno se da cuenta al leer, digamos, o sea, repasar borradores que uno escribía cuando estaba comenzando, ¿no? Entonces, siguiente, si alguien tiene alguna duda, no sé. También el tema de ecuaciones, tablas y gráficos. Las ecuaciones se consideran parte del texto y cumplen reglas gramaticales, ¿no? Es decir, se usa también punto, coma en ecuaciones, ¿no? Lastimosamente, aquí no puedo compartirles lo que suele hacer en esta parte, era tomar un artículo y mostrarle, digamos, esa parte de redacción matemática, ¿no? Eso, mañana voy a usar la computadora de mi oficina, voy a hacer eso, ¿no? Entonces, ya que ahora me di cuenta que en casa es imposible, entonces las ecuaciones son parte del texto y cumplen reglas gramaticales, no son una cosa así completamente desconectada del texto, ¿no? En cambio, las tablas de gráficos, digamos, no son, flotan en el sentido de que pueden cambiar su posición, digamos, ¿no? En el caso de o sea, no se suele decir, por ejemplo, la siguiente tabla, 2 puntos y aparece la tabla, ¿no? Eso no, simplemente se dice, aquí se puede ver la tabla 5, tal cosa, ¿no? Y la tabla 5 puede estar en cualquier parte de la hoja, ¿no? Esa es una de las características que tiene la redacción científica, a diferencia, digamos, de lo que estamos habituados a ver muchas veces en texto, ¿no? Por ejemplo, en algunos libros vemos, por ejemplo, decimos, podemos ver en la siguiente tabla 2 puntos y enseguida aparece la tabla, ¿no? Eso no. En los artículos científicos es, digamos, lo único que hace el texto es comentar el nombre de la tabla o el gráfico, ¿no? Entonces, menciona el gráfico, el nombre de la tabla y el gráfico puede estar en cualquier otra posición, ¿no? Es algo que está encadenado al texto, ¿no? Entonces, en ese sentido, las tablas sí y los gráficos sí o sí tienen que ser referenciados, ¿no? Prohibido eso de comentar nomás tal cosa y está la tabla así en cualquier lado, ¿no? Sin comentar el nombre de la tabla, ¿no? Eso es un error muy común en
también cuando uno está iniciando, ¿no? Que dice, por ejemplo, se nota que el algoritmo funciona bien, supongamos, en la siguiente tabla, 2 puntos, ¿no? Y aparece la tabla después, ¿no? Entonces, no, tiene que ser, se nota en la tabla 5, tal cosa, ¿no? Y en cualquier otro lado del texto del documento hay una tabla, está la tabla con abajo donde dice tabla 5, ¿no? Entonces, eso, digamos, es la diferencia. No sé si acá como no puedo mostrar un ejemplo, capaz tenga más dudas, no sé si alguien quiere preguntar algo. Igual voy a presentar esos ejemplos, voy a mostrarlo en la segunda parte, ¿no? Siguiente. Después existen 2 tipos de referencias. Uno son las internas, es decir, cuando yo, por ejemplo, estoy comentando otras partes de mi artículo, ¿no? Supongamos, una referencia interna, pues en la sección 5, en la sección 6, estoy viendo, se ve tal cosa. El teorema o lema tal cosa, se ve esto. En la ecuación 5 se puede observar tal cosa, ¿no? O sea, cuando hablamos de referencia interna, estamos hablando de elementos que están dentro de mi documento, ¿no? Y después están lo que son las referencias externas, que es cuando yo estoy comentando artículos o libros o fuentes que no son parte de mi artículo, ¿no? Esos son los 2 tipos de referencias que existen, ¿no? Entonces, las referencias externas suelen estar al final en una bibliografía, ¿no? Donde se tiene una lista de justamente de los artículos o materiales que yo estoy usando, que yo he referenciado, ¿no? La forma de referenciar, ya sea internas o externas, no existe un único formato, depende del área, ¿no? Por ejemplo, la gente de ciencias sociales, inclusive en Paraguay, como en Paraguay, digamos, la investigación social, digamos, es una de las primeras que se ha extendido en las universidades. El formato APA suele ser muy importante, pero para otras áreas de ciencias exactas, por ejemplo, para ingenieros, el formato de la IEEE es más importante, o también está la gente de computación, está el formato de la ACM, hay muchos otros formatos dependiendo del área, ¿no? No hay un formato único, ¿no? Entonces, siguiente. Entonces, a la hora, digamos, de referenciar, uno tiene que mantener ese formato, ¿no? Por ejemplo, una forma, digamos, en matemática, usamos teorema, ¿no? Entonces decimos teorema 1, teorema 2, teorema 3, teorema 4, etcétera, ¿no? Se mantiene, digamos, siempre se llaman los teoremas de la misma forma, ¿no? Porque otra opción es, por ejemplo, decir teorema de forma abreviada, ¿no? En vez de decir teorema, decir teo punto, supongamos, ¿no? O en vez de decir sección, decir sec punto, ¿no? Estoy abreviando, ¿no? No, uno tiene que, a la hora de referenciar, lo que es cualquier elemento, ya sea de forma interna o externa, tiene que mantener ese formato, ¿no? Porque un documento que tiene distintas formas de referenciar elementos del mismo tipo ya muestra problemas de formato, ¿no? Eso digamos, ya muestra problemas de escritura, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos 2 formas de referencia, ecuación X o X, ¿no? Abreviación de ecuación X. Entonces, a la hora, digamos, de referenciar, tengo que elegir si va a ser así, la forma extendida o la forma abreviada, ¿no? De hecho, la mayoría de las veces, repito, nosotros no elegimos esa forma, ¿no? Esa forma suele ser dada por la revista, artículo, o sea, la revista o el congreso que nosotros elegimos para publicar. Cada revista, cada artículo, cada revista, cada congreso suele tener su template o su formato elegido, ¿no? Que suele decirte cómo hacer estas cosas, ¿no? De cómo referenciar elementos internos o sea, cómo hacer referencia interna o cómo hacer referencias externas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo acá abajo, tenemos un ejemplo de referencia externa del formato APA, ¿no? El formato APA suele poner el apellido, así entre paréntesis, el apellido, coma y el año, ¿no? En este caso sería de una sola persona, alguien con apellido fulano.
pero también tiene su forma, digamos, de citar trabajos que tienen más de una persona, que tienen 2 personas, inclusive si son muchos, suele ser fulano et al, ¿no? Tiene digamos, el formato APA tiene toda una teoría, digamos, de su forma a la hora de referenciar fuentes, ¿no? De forma externa, ¿no? De hecho, suele ser el sufrimiento de muchos alumnos, ¿no? Entonces, eso depende, repito, eso depende, digamos, del formato elegido por el Congreso o la revista, ¿no? Entonces, siguiente. Entonces, aquí analizamos un poco la estructura de un documento científico. Esta estructura es bastante general, digamos que se puede aplicar tanto a artículos como para tesis, ¿no? Para tesis o tesina, ¿no? Entonces, la primera parte es el título, ¿no? La parte básica. Después están los resúmenes que suelen presentar, suele ser un texto corto que te da una idea de lo que viene más adelante. Después está la parte de palabras clave que suelen ser usados, digamos, por los buscadores. Esto es cada vez más importante porque suele usar los buscadores, los motores de búsqueda, a la hora de retornar documentos, ¿no? Después está la introducción, donde uno ya extiende un poco más el problema y lo que va a venir más adelante. El marco teórico es, digamos, toda aquella teoría o conocimiento que es requerido para que se pueda entender lo que viene más adelante, que es el marco metodológico, que viene a ser lo que ustedes hicieron, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes hicieron? El marco metodológico es lo que ustedes hicieron para responder la pregunta de investigación que ustedes formularon en la introducción. Algo que quiero aclarar, digamos, es que estos nombres no necesariamente en todo documento tienen que decir marco teórico, marco metodológico, resultados, etc., ¿no? Esto, digamos, es una estructura, digamos, que puede tener, o sea, los documentos científicos tienen esta estructura, aunque sea de forma implícita, ¿no? Puede ser que el marco teórico no se llame marco teórico, puede ser que se llame, por ejemplo, teoría tal cosa, teoría tal cosa, ¿no? O los capítulos, o sea, digamos, el conocimiento, o sea, que se estructure de acuerdo a lo que se va a emplear, ¿no? Por ejemplo, yo suelo orientar bastante trabajo de inteligencia artificial. Por ejemplo, un marco teórico podría tener un capítulo de optimización, el concepto de optimización, si es una inteligencia artificial aplicada a optimización. Entonces, después puede haber otro capítulo que puede ser modelos metaheurísticos, que son los que se aplican para optimización, por ejemplo, ¿no? Entonces, marco teórico no hace falta que se llame marco teórico, puede ser varios capítulos o secciones si es un artículo, pero su objetivo es justamente dar la base, digamos, el conocimiento necesario al lector para poder entender lo que viene más adelante, ¿no? Entonces, generalmente las tesinas, las tesis suelen tener un marco teórico mucho más extenso que los artículos, porque recordemos que los artículos están orientados a personas que, digamos, asume que ya conocen el área, ¿no? Bastante del área. En el marco teórico de un artículo, generalmente uno suele introducir más bien cuestiones novedosas o de otras áreas que no se pueden considerar como que cualquier persona del área entiende o conoce eso, ¿no? Entonces, más o menos se introduce o por lo menos se comenta y se referencia dónde otras personas, el lector puede aprender más de eso si lo requiere, ¿no? Entonces, generalmente en los artículos el marco metodológico suele ser mucho más extenso, ¿no? Donde efectivamente se explica lo que se hizo para responder la pregunta de investigación. Y ese marco metodológico, bueno, eso depende del área, ¿no? Existen áreas experimentales donde el marco metodológico son experimentos, existen áreas formales donde el marco metodológico son demostraciones matemáticas o cualquier método deductivo para crear teoría, ¿no? Y por último están los resultados, o también se puede llamar, también se suele llamar discusión, digamos. También suele haber una parte intermedia que suele ser discusión, ¿no? Que
muchas veces, digamos, en la introducción, generalmente se habla, digamos, tanto del problema como también digamos, el problema en sí, ¿no? Entonces, en los resultados uno suele justamente volver a discutir eso, digamos, lo que uno tuvo en relación a los conocimientos previos, ¿no? Es decir, a los trabajos de otros autores referentes a ese problema, ¿no? Y finalmente está la conclusión, donde uno, digamos, hace una síntesis, un resumen de lo que se consiguió y se habla de trabajos futuros, ¿no? Entonces voy a detallar recomendaciones para cada una de estas partes de un documento científico, ¿no? ¿Puedo avanzar? Entonces el título, ¿no? Es el primer nexo entre un artículo o documento y el lector, ¿no? Entonces es el primero digamos, que se ocupa de vender el trabajo, ¿no? Entonces ciertos autores identifican 4 factores, digamos, cuatro factores importantes en el título. Uno de ellos es el componente emotivo, ¿no? Que sería, digamos, aquel gancho que llama la atención de lectores potenciales del trabajo, pero sin caer en el ridículo, ¿no? Porque, digamos, uno tiene que tratar de que la gente le interese lo que hago, pero sin ir al extremo, digamos, de que parezca un chiste, ¿no? Entonces, sería, digamos, llamar a las emociones correctas, digamos, ¿no? Otra cuestión es el tema de la seriedad, ¿no? Entonces, la misma forma, digamos, de que uno llama a las emociones correctas del lector, también mostrando seriedad, digamos, de que es un trabajo riguroso, ¿no? Y también algo muy importante, el tema de las palabras clave, en el sentido de que idealmente el título, digamos, trate de capturar palabras que te den una idea lo más exacta posible a lo que va a venir después, ¿no? Entonces, si es un trabajo aplicado a tal problema, que digamos que ya el problema ya se identifique en el título, ¿no? Y también, o sea, que 2 cosas sean fácilmente identificables. Uno, el abordaje que se usa, y segundo, el problema que uno está atacando con ese abordaje, ¿no? Eso es siempre una recomendación, digamos, para que sea un título lo suficientemente complejo, ¿no? Digo, completo, ¿no? Entonces, que refleje el contenido. Entonces, siguiente. Después está el resumen, ¿no? Que es junto al título, es el que se encarga de vender lo que viene después, ¿no? Entonces, la hora, digamos, cuando se hace una investigación bibliográfica de trabajos relevantes en el área, digamos, vamos a suponer que ustedes hicieron un trabajo y ustedes quieren que efectivamente de que ese trabajo aporte al área, ¿no? Digamos que la gente lo tome en cuenta, ¿no? Entonces, una vez que eligieron el título adecuado, es importante que el resumen también siga esa venta, ¿no? Puede ser, digamos, que uno lea el título, después lea el resumen, o sea, que el lector, digamos, quede digamos, desencantado con el resumen. O sea, que el resumen sea tan poco informativo de que no transmita el aporte real, digamos, del trabajo, ¿no? Entonces, algo muy importante es que el resumen también se encarga de vender, ¿no? Lo que ustedes hicieron, ¿no? No se trata de vender cualquier cosa, sino vender efectivamente el aporte de ustedes, ¿no? Entonces el resumen tiene el desafío de explicar muy brevemente el contenido. Tiene que sintetizar bien el problema y especialmente el aporte, ¿no? Entonces el resumen, o sea, mientras que el título guía al lector, le da la pista de que efectivamente el trabajo trata sobre aquello que le interesa al lector, el resumen trata de vender el resto del trabajo, digamos, se ocupa de que, o sea, trata, digamos, de que el resto del texto sea de interés al lector, ¿no? Y de hecho, algo interesante, una recomendación es que a pesar de que el resumen sea una de las primeras cosas que uno lee, que el lector va a encontrar, suele ser lo último que se escribe, ¿no?
¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, el artículo puede sufrir cambios y si ustedes comienzan por el resumen, puede ser que se olviden el resumen, hicieron los cambios de artículo y haya una diferencia entre el resumen y lo que está posteriormente, ¿no? Ustedes solamente van a saber exactamente lo que tienen cuando terminen de redactar el resto, ¿no? Entonces, siempre lo ideal es, primero, escribir el artículo, todo lo aporte, resultados, etcétera, y después, una vez que saben exactamente lo que ustedes tienen, ahí venderlo como tiene que ser, ¿no? A través del resumen. Y como es muy breve, no tiene diagramas o referencias, ¿sí? Es decir, no hay en el resumen no hay espacio como para hablar del estado del arte, eso se va a hablar más después, ¿no? Solamente hay espacio, digamos, para que se entienda el problema y cuál es el aporte de su trabajo respecto a ese problema, ¿no? ¿Puede avanzar? Siguiente. Entonces, palabras clave. Repito, son una ayuda a motor de búsqueda. Si es un congreso, ustedes pueden seleccionar, digamos, entre los tópicos. O sea, cuando ustedes quieren mandar a un congreso, los congresos suelen comentar, digamos, ustedes pueden enviar, suele decir, estos son los temas o tópicos en los cuales nosotros aceptamos trabajo, ¿no? Entonces, mi recomendación es que ustedes pongan entre las palabras claves aquellos tópicos del congreso que el congreso considera, o sea, que el congreso dice que cubre, ¿no? De esa forma, digamos, por un lado, ustedes están mostrando al revisor de que ustedes efectivamente apuntan a temas que son que corresponden al Congreso, y por otro lado también están apuntando a temas que son de interés a sus lectores, ¿no? Porque si alguien va al Congreso de COVID-19 es porque le interesa el COVID-19, entonces va a esperar que el artículo sea sobre COVID-19, ¿no? Entonces, y también tiene que ser algo, digamos, el tópico tiene que ser un tema que sea conocido en el área. Por ejemplo, un error que yo cometí siendo principiante en mi doctorado era, bueno, yo escribí o sea, mi tesis definí cierto objeto, cierto modelo matemático y le puse un nombre, ¿no? Y bueno, a la hora de escribir el artículo, agarré, bueno, como mi artículo trata sobre este objeto matemático, voy a ponerlo en palabras o frases clave, ¿no? Mi orientador me dijo, no, eso no tiene sentido porque en palabras o frases clave la gente va a buscar cosas que son comunes o sea, términos que son comunes al área. Esto vos acabas de inventar, nadie conoce esto, o sea, nadie va a buscar esto. Capaz se va a conocer de aquí a 10 años, pero ahora nadie lo va a conocer, ¿no? Entonces nadie va a encontrar tu artículo por ese nombre, no lo pongas, no tiene sentido, ¿no? Entonces esa es una recomendación que les pongo, que tiene que ser, digamos, temas, o sea, palabras clave que son conocidas, bien conocidas dentro de la comunidad, ¿no? Entonces también lo mismo es para revistas, ¿no? Que a la hora, digamos, de enviar a una revista también suele decir, estos son los tópicos cubiertos por la revista, entonces uno puede colocar esos tópicos como palabras clave. Y también es muy importante que refleje el contenido del resto del documento, ¿no? Siguiente. Después está la introducción, que justamente se ocupa de ir de lo general a lo particular, ¿no? Que toma al lector, le presenta cuestiones generales del área y le va arrastrando hasta las cuestiones particulares que ustedes están ocupando en su trabajo, ¿no? La problemática en sí. Entonces, la introducción se ocupa de presentar el problema, la justificación del problema, ¿no? Formula bien el problema y la importancia del problema, ¿no? Y también presenta el estado del problema, digamos, ¿no? Cuando hablamos del presente, es muy importante esa parte del estado del problema, digamos, de en qué punto, recordemos que esto es un trabajo de investigación. Como es un trabajo de investigación, es un problema de conocimiento, es decir, desconocemos algo, ¿no? Entonces es muy importante que la introducción deje bien en claro qué es lo que desconocemos. Y para determinar qué es lo que desconocemos, inevitablemente tiene que comentar trabajos previos, ¿no? Entonces, la cuestión va así.
en base a este trabajo sabemos esto, en base a este trabajo sabemos esto, pero todavía no hay un trabajo que nos permita determinar esto acá, ¿no? Por suerte, yo estoy con mi trabajo vamos a tratar de determinar este hueco que hay en la literatura, ¿no? Eso es básicamente presentar el estado del problema y suele ser bastante desafiante para los principiantes, ¿no? Yo me incluyo, digamos, cuando comenzaba, digamos, a escribir mi introducción, digamos, mis primeros textos eran bastante crípticos, digamos, bastante complicados de leer, ¿no? Entonces, es muy importante dejar en claro los aportes justamente de autores previos para justamente mostrar, digamos, eso que falta, Ahí cómo enfrente. voy a llenar eso que falta. No sé si el micrófono abierto. En la introducción no se usan fórmulas ni gráficos. Y también algo que se suele hacer en la introducción, algo que me olvidé preguntar, pero es muy opcional, pero recomendable, se puede dejar, digamos, un párrafo o una subsección diciendo, estos son los aportes del trabajo, así un ítem, ¿no? Entonces, primero ustedes tienen, digamos, definen el hueco de conocimiento y después dicen lo que ustedes hicieron y al final van a hacer van poniendo ítem por ítem los aportes del trabajo, ¿no? Entonces ustedes hacen de esa forma, van a evitar, digamos, una de las críticas más comunes que por experiencia es que suele ser que el revisor le pregunta, y bueno, ¿cuál es el aporte real, no? Porque algo, digamos, que le pasa a la gente, o sea, muchas veces no queremos ser soberbios, ¿no? Queremos ser humildes o orgullosos, o a veces también orgullosos, por otro lado, creemos, digamos, que sí o sí lo demás van a ver al instante, digamos, el aporte del trabajo, ¿no? Y la cuestión es que muchas veces la frontera entre lo que hay y lo que se aporta el trabajo no suele ser tan fácil, digamos, de determinar. Entonces, para ayudar al lector y al revisor, yo recomiendo justamente justamente listar, si es posible, digamos, los aportes del trabajo en sí, ¿no? Y también, por último, suele haber un párrafo que explica la estructura del resto, digamos. Por ejemplo, a continuación tenemos la sección o capítulos, tal. O sea, explica la estructura del resto del documento, ¿no? Eso suele tener la introducción. Siguiente. El marco teórico es una introducción técnica en el sentido de que uno presenta, digamos, aquello que es necesario, repito, para que se entienda el desarrollo posterior justamente del trabajo, ¿no? Entonces, un error, digamos, muy común a la hora de escribir tesina es la pesadilla de los profesores, es cuando tienen una tesis como tiene 20.000 páginas, no, estoy exagerando, bueno, pónganle 200, 300 páginas, ¿no? Que el muchacho agarró y cree que que en su tesina tiene que hacer como una especie de review de todo el área, más o menos. Vamos a suponer que explica todo el comienzo, al final una especie de libro que de lo más básico a lo último, y se pierde, y al final lo que usa de eso es ni el 10 ni el 5%, ¿no? Eso es un error muy común, ¿no? En el marco teórico uno solamente tiene que colocar aquello necesario, estrictamente necesario, para que se entienda lo que viene después, ¿no? Entonces, con ese consejo, yo espero que aquellos que estén comenzando, digamos, o sea, quieren hacer su proyecto final, se ahorren muchas páginas, ¿no? Porque ese no es el objetivo del marco teórico, de hacer todo un tratado, ¿no? Es solamente ayudar al lector a entender lo que viene después, que es el marco metodológico. Siguiente. Y bueno, el marco metodológico es una de las partes más importantes donde se detalla lo que se hizo, ¿no? Y en el marco metodológico cae la responsabilidad de lo que es la reproducibilidad del trabajo, ¿no?
y asume que ya asume que el lector posee cierto conocimiento porque el lector ya leyó el marco metodológico, o se asume que por lo menos el lector entiende eso, ¿no? Porque el lector, bueno, en caso que el lector no entienda ciertas cuestiones, tiene alcance el marco teórico para entender eso que le falta, ¿no? Entonces ya el marco metodológico no suele ya referenciar, ¿no? Ya no comenta más lo que hay, digamos. El marco metodológico se orienta estrictamente en lo que se hizo en el trabajo, ¿no? Ya se asume que ya se conoce, digamos, lo necesario, y ahí se centra, digamos, en lo que se hizo, ¿no? Entonces, es muy importante, digamos, separar, digamos, los capítulos donde uno captura el conocimiento necesario, que es el marco teórico del marco metodológico, donde uno se centra en la receta, digamos, en explicar bien la receta, de modo que el trabajo sea reproducible y también convenza al lector de que es falsable, ¿no? Respecto al problema. Y bueno, puede tener varias secciones, ¿no? O sea, puede ser varios capítulos, varias secciones. Eso, repito, no es obligatorio que se llame marco metodológico, ¿no? Pero sí o sí tiene que existir algo que explique lo que ustedes están aportando, ¿no? Si el trabajo no tiene aporte, entonces, ¿para qué hicieron el trabajo, no? Siguiente. Después está resultados, donde justamente se analiza o se discute aquello que se obtuvo, digamos, de la metodología aplicada, ¿no? No siempre eso está separado. Por ejemplo, en ciencias formales, en matemática, resultado suele estar fusionado a la parte metodológica, porque en matemáticas nosotros demostramos y enseguida eso que hicimos ya es un resultado, ¿no? A diferencia de la ciencia experimental. En las ciencias experimentales ustedes primero hacen el experimento, se hacen los experimentos y después ve lo que pasa, ¿no? Después del experimento ve lo que pasó, ¿no? Entonces uno describe lo que se hizo el experimento y después a posteriori viene el resultado, ¿no? Entonces, bueno, esas son variaciones que suele haber entre áreas, ¿no? Entonces, también los resultados suelen tener, digamos, pueden tener una sección opcional de discusión, ¿no? Donde se vuelve a hablar del estado del arte, ¿no? Se contrasta lo que se obtuvo en relación a lo que había antes del trabajo, ¿no? De forma a, digamos, a que sea más sólida, digamos, los argumentos que ustedes tienen a la hora de decir que efectivamente su trabajo aporta de determinada manera, ¿no? O sea, se trata de convencer efectivamente, o sea, repite al lector el hueco de conocimiento que había y otra vez repite por qué, o sea, analiza por qué ese hueco de conocimiento fue cubierto en base a los resultados. ¿Por qué esa pregunta de investigación fue respondida gracias a los resultados? Siguiente. Y finalmente tenemos la conclusión, que es donde se interpretan, se sintetizan finalmente los resultados, digamos, ya es el resumen del resumen. Y también se suele hablar de problemas abiertos, ¿no? Ya que dijimos, bueno, se respondió la pregunta hasta aquí. Bueno, ¿qué queda por responder? Entonces ahí quedan lo que son problemas abiertos, conjeturas o continuaciones del trabajo. Y también uno puede tratar de enfatizar la importancia de estos resultados también. Eso también se suele hacer en la conclusión, ¿no? Se hace más ahínco en la justificación de la importancia del trabajo. Entonces, hasta aquí vamos a llegar por hoy. Mañana vamos a continuar con lo que falta. Ya voy a tener que hacer de la oficina para poder mostrar más ejemplos, compartir mi pantalla y mostrarles la herramienta, ¿no? Hoy fue imposible. Menos mal que hoy decidí no presentar la herramienta de IA, porque hubiese sido imposible porque no tengo cómo compartir la pantalla. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Quise hacer una pregunta, profe. ¿Sí?
Para publicar en las revistas científicas te cobran algo. Depende. Hay algunas que sí, otras que no. Me faltó, podemos avanzar me olvidé que faltaba la parte de bibliografía. Ahora que avanzaste, Daniel, sí, vamos a terminar esto. Disculpen. Agradecimientos es una parte opcional donde uno reconoce ayuda de terceros que no son autores, ¿no? Eso también, para terminar, eso puede haber en revista o tesis, ¿no? Y después, por último, creo que acá termina ya la parte de bibliografía. También está el anexo, sí, disculpe. Bibliografía es donde uno presenta las referencias externas, ¿no? Tanto libros, artículos, página web. Es un formato impuesto, ¿no? Y después, creo que viene anexo, a ver. Ahí sí, el apéndice, ¿no? Y en el apéndice, finalmente, también una parte opcional, el apéndice, donde uno coloca, digamos, aquello de los resultados que es ayuda a la reproducibilidad, pero sería demasiado engorroso colocarlo en la parte de resultados, ¿no? A veces uno genera cualquier cantidad de tablas, de gráficos que ni entran en el texto, entonces de modo a que el artículo o la tesina sea más legible, se suele meter en el apéndice, ¿no? Después creo que acá no viene más, acá termina la parte de, a ver, siguiente. Ok, ya, acá podemos cerrar ya, entonces. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Siguiendo con las preguntas que quería hacer. ¿Sí? ¿Se puede escribir un artículo científico sin una investigación previa? O sea, iniciar con un artículo científico directo o hay que hacer una investigación previa. Y el artículo científico es justamente la presentación de los resultados de una investigación. Básicamente es como preguntarte, ¿se puede escribir una novela sin contar ninguna historia? Eso, así podríamos verlo, ¿no? De hecho, bueno, hay dos tipos de artículos científicos, ¿no? Están los artículos de los propios aportes, ¿no? Y después están los artículos, los surveys o reviews, ¿no? Que, digamos, no son aportes propios, ¿no? Pero sí parte de una investigación bibliográfica, por lo menos, donde uno se toma, digamos, vamos a suponer, un survey sobre inteligencia artificial aplicado a la medicina, ¿no? Entonces voy comentando trabajos, todos los trabajos que hay de inteligencia artificial aplicado a la medicina, los abordajes, el desarrollo histórico del área, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los surveys no son aportes, no son un aporte propio, ¿no? Pero sí o sí tienen que hacer una investigación bibliográfica por lo menos una investigación bibliográfica del área, ¿no? Otra pregunta, profe. ¿El ensayo sería también un formato para presentar en un artículo o no sería posible? El ensayo es más de áreas de humanidades, ¿no? Entonces no es un formato común a todas las áreas, ¿no? Entonces yo nunca he escrito un ensayo y en matemática, en ciencia exacta, no escribimos ensayo, ¿no? Entonces, yo hablo acá siempre de cuestiones generales a todas las áreas, ¿no? Entonces, ensayo suele tener, tengo entendido que suele tener más libertades el autor. Inclusive puede manifestar opiniones, ¿no? Entonces no se considera exactamente, no se podría considerar, digamos, literatura 100% científica. Apunta al conocimiento, ¿no? Pero no se considera algo 100% científico. Y una última pregunta, profe. Una persona que está en tesina o para egresar en su primer grado universitario, ¿eso sería un trabajo científico o sería solamente un trabajo para egresar como un profesional? ¿Se podría hablar de aporte científico ya en ese primer grado o es solamente para mostrar idoneidad? Y eso depende de los requerimientos del programa. Generalmente en grado no es obligatorio hacer eso, ¿no? Pero te puede tocar un orientador que le gusta la investigación y el alumno acepta el desafío y, bueno, puede aportar algo, ¿no? Entonces, generalmente los programas de grado no obligan, digamos, a un aporte científico. Suelen ser
la mayoría suelen ser, digamos, aporte técnico, o sea, valora más bien la capacidad técnica del alumno para implementar determinadas herramientas que se pueden aplicar para responder preguntas de investigación, ¿no? Eso se suele pedir más, ¿no? Inclusive en posgrado, hay posgrados que son profesionales donde no se pide nada científico. A partir de los posgrados científicos, sí o sí, digamos, o sea, suele ser más obligatorio el tema de que el trabajo final tenga, digamos, algún aporte científico, ¿no? Pero igual he conocido posgrados científicos de élite que no pedían ningún trabajo final, ¿no? Entonces, es relativo el programa. Hasta ahí mi pregunta. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, si no, podemos despedirnos por hoy, entonces mañana creo que las cosas va a ser mucho más fáciles porque antes yo solía presentar, las otras ediciones las presentaba desde la oficina sin ningún problema, ¿no? Entonces no creo que haya ninguna sorpresita técnica como Sí, pasó sí, ahora. no se preocupen que vamos a hacer todas las pruebas para empezar a punto mañana. Así que le damos muchas gracias a todos por estar hoy, por su presencia. Si por ahí se les olvidó alguna pregunta revisando sus anotaciones, no hay problema, las pueden hacer mañana también y las vamos a responder. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos mañana de vuelta a la misma hora y también en el mismo enlace. Ya les comenté, pero reitero que los certificados y las grabaciones van a estar disponibles a partir de la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches.